A ver, aquí hay una situación que nos llamó la atención desde el principio y que sigue atrayendo esa atención porque es el único lugar en donde ocurre un hecho así. Guayaquil, en Ecuador, sufre como ninguna otra ciudad latinoamericana la fuerza destructora de la pandemia. Hospitales y cementerios colapsaron y todavía creen que falta lo peor. No hay espacio para vivos ni para muertos, dice la alcaldesa. Hay que recordar que es una mujer la que está preocupada ahí, Cintia. Desde Quito se le entrevistó. Esta abogada de 54 años, que superó, por cierto, el contagio, está al frente de la peor emergencia que haya sufrido este puerto, de 2.7 millones de habitantes. Fue como si estallara una bomba, sostuvo. Concentran 71% de casos detectados, incluidos 369 muertos desde el 29 de febrero. Las autoridades esperan que las próximas semanas hasta 3.500 muertes en la provincia de Guayas, que es donde se concentra el problema mayoritariamente. No elude responsabilidades al frente del gobierno, pero tampoco cree que Guayaquil deba ser tratada como villana. Se le preguntó por qué no se preparó Guayaquil para esta emergencia. No estamos preparados. Jamás se pensó que esto podría llegar. No iba a pasar jamás. Nadie lo previó. Guayaquil es el centro de una pandemia que está devastando al mundo entero. ¿Y qué pasó en Guayaquil? Otra pregunta. Que aquí explotó la bomba, aquí llegó el paciente cero, y como era época de vacaciones, viajaron nuestros ecuatorianos al exterior, algunos a Europa, otros a Estados Unidos. Vinieron personas, muestras que vivían en Europa también. Cuando llegaron no hubo ningún control como se debió haber hecho, pero no lo sabíamos. Esto ya venía incluso por aire, y la ciudad de Guayaquil sencillamente convulsionó. El sistema sanitario, como era obvio, desbordó las morgues, las funerarias. Aquí no había y no hay espacio ni para vivir ni para morir, o sea, ni para vivos ni para muertos. A este punto de gravedad hemos llegado. Qué horrible respuesta esta. El Guayaquil ya no tiene espacio para muertos ni enfermos, porque eso dice lo peor que se ha escuchado de esto en otras partes del mundo. Sí, es un ejemplo de cómo hubiera afectado la epidemia, digamos, en el siglo XIX. O sea, empezó a morirse gente y no sabrían en aquel momento ni dónde ponerla, ni qué hacer con ella, ni cómo prevenirla, ni qué tanto influye la higiene, la separación. No se sabría nada. Entonces, es el ejemplo de lo grave que podría ser la pandemia, de no tomarse las medidas que se toman. Y de la peste negra,
que había que estar separados para que no se contagiaran. Los sacerdotes convocaban, pensamiento mágico, convocaban a las iglesias siempre estaban repletas y salían de allí infectados y de allí al panteón. Entonces, el no saber, el no tener las medidas necesarias, convocar y apretar los recintos religiosos, estando todos infectados. Creo que el Nostradamus entre nosotros en esta época, siglo XXI, debió ser el cine, porque sobre todo Hollywood se especializó en este tipo de manifestaciones, de tragedias así, por un contaminante desconocido y letal. Sí, de hecho hay por lo menos 2 películas importantes que revelan la necesidad de establecer controles muy firmes para evitar el contagio y la expansión de las enfermedades. La más sobrecogedora es precisamente Contagio, porque ahí se trata de una especie de influenza mortífera, donde los muertos en lugar de cientos se cuentan por millones. ¿Por qué no oficializaron esas cintas previendo que ocurriera, aunque no ocurriera nunca, pero que más o menos diera una idea, sobre todo a los dirigentes políticos importantes? Creo que la explicación que dan ahí de que la paciente número 1 que llega a América es una gringa que va a un restaurante en Macao, en China, y allí el cocinero acaba de matar un puerquito. Ese puerquito se comió lo que dejó tirar un murciélago de esos que comen fruta. Entonces, corta el puerquito, lo limpia, lo lava, y le dice, oiga, una señora quiere darle la mano porque está muy rica la comida. Sí, cómo no. Entonces nomás agarra un trapo, se sacude las manos y va y le da la mano a la paciente número 1, que es esta... Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Sí, y esta pues se toca la cara, empieza a enfermarse ahí a los 3 días, vuela a Estados Unidos, no hay ningún control, porque es la primera que llega, y ya los que van en el avión ya se contagiaron. Cuando ella llega, ya se contagiaron las personas con que entra en contacto. Tan simpática, güerita pelona, que me cae muy bien desde que se cayó en un avión y estuvo 9 días. No sé. ¿Pero quién? Como No, pareja. No, ella no es. ¿No es ella? No, esos son 7 días y 7 noches. Ah, con Richard Gere. No, con Harrison Ford. Ajá. Sí, Harrison con Ford, Harrison Ford. sí. ¿No es ella? No, esta es otra mujer. Bueno. Pero tiene cierta base, porque yo también leí en algunas de las partes que el vampiro tiene alguna relación. En la película lo insinúan o hay cierta relación ahí científica. Llega el murciélago frugívoro que escupe un poco de la fruta que se comió y el puerquito va corriendo y se lo come. Y ese es el primer infectado. ¿Por eso tiene base científica? Sí, claro que tiene base científica. Ay, malditos vampiros. Pero no son vampiros. No son vampiros, son murciélagos. Son murciélagos. Son murciélagos. grandotes, así. Pero no, porque a ver, ahí el esposo es Matt Damon y no le pasa nada. Se enferma. Pues sí, pero no se muere. Bueno, pero no todos se mueren. Hay una novela del 98, del 2000, que proyecta este caso en específico.
Es decir, habla hasta de la ciudad china de donde sale este virus. Es impresionante porque la novela se escribió hace 10 años. Y el escritor pone a la ciudad china de donde salió el virus como el principio de una catástrofe y proyecta más o menos lo que pasó. Pero creo que lo grave es que la realidad siempre supera. Hablan de las pandemias, hablan de los virus y lo que se cierran las ciudades, pero las crisis económicas o lo que estamos viviendo, solo aquí.